Bueno, para un poco para empezar a la hora, simplemente darles las buenas tardes y explicarle un poco la idea en la que se enmarca este encuentro. La idea es llevar a cabo una serie de encuentros con distintas personas, en este caso con Natalia Álvarez Simó. Perdón, ¿dónde está? Uy, el mío está por ahí. Además seguro que es para... Perdón. Bueno, perdón. Buenas tardes de nuevo. La idea, este encuentro se enmarca dentro de la nueva propuesta de dirección artística, y la idea es entender dirección artística no tanto como la figura de una persona, sino como establecer el espacio por el que queremos transitar en los próximos años, y para ello nos gustaría poner en crisis, en cierta forma, la propia esencia del centro. Como saben, el centro ha estado muchos años sin la figura de una dirección, en este caso de una directora o de un director, y eso que en cierta modo yo entiendo que ha creado un espacio de fluidez, en el modo que no ha sido tan jerárquico como podría haber sido. Creemos que es un espacio de oportunidad, pero también genera una serie de fases, en el sentido de que no se sabía o era difícil entender cuáles eran las áreas de investigación que queríamos abordar, cuál es la interfaz del centro, si nos permite esa palabra, de qué forma aproximarse al centro. Entonces, a lo largo de estos años se han llevado a cabo una serie de acciones ligadas tanto a la música como a lo performativo, a lo coreográfico, pero muchas de esas acciones no aparecen ligadas a una estructura clara o a un concepto, a una voluntad clara del centro de acogerlas. Entonces, en esa doble dimensión que tiene este centro, tanto como centro de arte como museo, nos gustaría redefinir la posibilidad de abrir un espacio de artes en vivo, y para ello nos gustaría entender, uno, cómo debemos aproximarnos a aquellas personas que hacen artes en vivo, y eso es enormemente complejo, pero también en nuestra dimensión de museo, cómo vamos a incorporar todo ese trabajo a nuestra colección y cómo lo vamos a explicar todo eso que ha ocurrido, no en el centro, sino en Canarias, desde los hermanos Saya en la Galería Conca, o el otro día viendo la película, por ejemplo, de Crónica Histérica del equipo Neura, esa procesión que hacen del Pendón en 1975 por La Laguna, pero también el trabajo de teatro que hace Domingo López Torres, o incluso el colectivo de cine Yaiza Borges, que tiene un carácter enormemente performativo, pero también toda una serie de cuestiones de danza que nosotros desconocemos que han ocurrido y que nosotros como centro debemos propiciar esa investigación y esa incorporación a la colección. En ese sentido, creo que Natalia era la persona adecuada para establecer la conversación, en parte porque ella ha transitado por esos dos espacios, ha llevado durante un tiempo, tanto en el teatro, en el Museo Reina Sofía, toda esa programación de artes en vivo, pero ahora como directora en los teatros del Canal y Centro de Danza, ha llevado el museo en cierta forma a la danza. Natalia nació en Tenerife, eso es importante, bueno, a mí por lo menos me apetecía recordarlo, en 1977, y desde el 2017 hasta 2016 trabajó en la Unidad Técnica de Iberescena, un programa de apoyo a las artes escenas iberoamericanas. Desde el 2010 hasta el 2016 realizó las labores de comisariado y coordinación de las actividades de arte en vivo en el Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía. Coordinó el proyecto 100 Hand Mapa del Recurso para la Danza Contemporánea en Europa, promovido por la Red Europea de Casas de la Danza en 2016. Formó parte del proyecto LANE, focalizado en el liderazgo de la gestión de la danza en Europa entre 2003 y 2015. Es licenciada en Historia del Arte, como les comentaba, por la Universidad de La Laguna. Es experta en gestión y planificación cultural y tiene un MBA en empresas e instituciones culturales de la Universidad de Salamanca. Pero sobre todo, Natalia, en muy poco tiempo y contra viento y marea, ha propiciado, al menos, y eso sí es una interpretación al menos mía, un vuelco en la forma en que interpretamos o la forma en que percibíamos la programación de un espacio como el Teatro del Canal y centros de danza, aportando todo lo que ella conocía de museos y dando una nueva dimensión a ese centro, volviéndolo en ciertos aspectos un referente a nivel europeo. Las dejo con Natalia y bueno, intentemos que sea un encuentro lo más fluido posible. Ella por lo visto va a ser un encuentro bastante sesudo, o no lo sabemos, o sea que sí, la podemos interpelar con alguna cuestión.
Bueno, pues, gracias a Gilberto por invitarme y poder estar aquí, ¿no?, inaugurando este ciclo. Y por estar en casa también, que no está nada mal. La charla se enmarca, voy a intentar, porque es un tema bastante complicado, sobre todo porque es muy reciente esa relación o esa incorporación de las artes escénicas en los museos, y tiene muchas aristas, o sea, muchos temas que hay que tratar, así que voy a intentar hacer como un pequeño resumen. Hay partes que son un poco arduas y teóricas, pero que por favor en cualquier momento que me interrumpan. Voy a intentar dar ese marco como general, después explicaré también qué es lo que hicimos, lo que hice todos esos años que estuve en el Reina Sofía, y que efectivamente esa vinculación la sigo teniendo, porque aunque dirijo ahora los teatros del Canal y el Centro de Danza, es un centro de artes escénicas contemporáneas. Mantenemos, de hecho, las dos relaciones estables que tenemos de acuerdo con otras instituciones. Es un convenio que tenemos con el Reina Sofía, con el que presentamos piezas de forma conjunta, y otra con el K2M. Así que nuestros socios del teatro son dos centros, ¿no?, de artes visuales. Lo que les decía, que el tema es complicado, porque acercarnos a qué significa que exista en el museo o en el centro de arte, artes escénicas, pues nos conduce a muchas problemáticas, porque cómo coleccionas algo que es efímero, por ejemplo, la importancia que cobra, por tanto, el archivo dentro del museo o el documento, cómo entiendes el cuerpo, o sea que son muchas las preguntas. Voy a empezar haciendo referencia a, porque durante la charla voy a estar hablando sobre lo performativo y lo coreográfico. Muchas veces, o sea, indistintamente, porque comparten la forma y comparten esa relación problemática con la institución del museo, al tratarse de piezas o obras que tienen el tiempo contenido en sí mismo y que no es un cuadro, ¿no?, a lo que estaba acostumbrado el museo. Las afinidades entre las artes performativas y coreográficas son muchas a lo largo de la historia, desde las vanguardias, donde estaban todos juntos, ¿no?, estábamos hablando antes de eso. En las vanguardias compartían espacio, tanto lo coreográfico como los ballets de Aliyev, o sea, con todo, a el Black Mountain College, después aparecen en los años 60 y 70 todo lo que fue la danza posmoderna, la danza minimalista, hasta los años 90 de la no danza, ¿no? Son periodos donde está muy unido lo performático y lo escénico. Durante los años 50 es cuando se considera que aparece la primera performance, que es la Piece Theatre No. 1, que la hacía Cage con Cunningham y con pinturas de Rosenberg. O sea que al final lo que se produce en ese periodo era como una disolución de las fronteras entre las distintas artes. A partir de esos años 50-60 en Estados Unidos es cuando 60-70 empieza como una explosión de esas colaboraciones entre lo performativo, coreográfico y lo plástico. Ahí no solo está la pareja de Cunningham Cage, estaba Trisha Brown y Robert Rosenberg, estaba Yvonne Rainer y Robert Morris, Bruce Nauman y Samuel Beckett. O sea, hay muchas parejas que tampoco son tan conocidas desde la propia historia del arte, ¿no?, que uno estudia más como la parte solo de lo material, porque al final era más como del objeto que no de lo que venía de la parte de la danza. Cunningham es justo esa figura que es la figura que abre entre lo que se consideraba la danza moderna y lo que va a ser la danza posmoderna. Es como una figura
Su obra es como una obra llave, porque aunque se introducen aspectos como el azar, como que la música y la danza ya no tienen que ir juntos, o sea, uno no tiene que bailar al son de la música, pero sí que sigue manteniendo como una técnica. Y va a ser justo después, con la danza posmoderna, cuando ya se rompe como esa ligazón con la parte técnica. Y de hecho lo que se recupera es una parte de movimientos cotidianos. Y cuando la danza empieza a tener su propia independencia, ya no se habla en la danza posmoderna de historias o de cuentos como podía ser, ¿no?, en la danza clásica El lago de los cisnes, o ¿no?, hay una historia que contar, o incluso con Martha Graham, sino que la danza puede hablar de ella misma, sin ninguna necesidad de tener un argumento. En los 60-70 es cuando empiezan a cuestionarse cosas como el tiempo, el espacio, el cuerpo, y en ese cuestionamiento del espacio aparecen piezas como la de Simone Forti, que son en el 61, Evening of Dance, donde era una construcción coreográfica y el público se hacía además en una galería de arte, no se hacía en un teatro, y el público tenía que ir recorriendo, o sea, alrededor de esa coreografía, lo que lo convertía en una especie de escultura y dejaba de ser, ¿no?, un espectáculo de danza. Así que a finales de los 70, pues los museos y las galerías empiezan a convertirse en espacios donde lo escénico empieza a ser representado, ¿no?, como de forma habitual. Y donde se enmarcan todas esas colaboraciones que les hablaba antes de todas estas, ¿no?, de todas esas parejas. En los 70 la danza ya se desprende completamente de elementos como puede ser la música, o sea, se puede bailar sin música, se puede bailar sin un vestuario, o se puede bailar sin una escenografía, y empieza a bailarse con ropa de calle, con tenis, y eso a lo que lleva a pasar del virtuosismo de lo que se suponía que era una técnica de danza al heroísmo del gesto cotidiano, que es, bueno, ahí tenemos como representante a Steve Paxton, que él estaba como focalizando su trabajo además en cómo era ese movimiento natural que tenían los niños, ¿no?, esa cotidianidad y un gesto que fuese no tan cultural como el que ya teníamos aprendido los mayores. Bueno, y después el que desarrolla el contact, etc. Eso es como el objeto de estudio. Ahora, desde los últimos 20 años, muchos de los grandes museos empiezan a incorporar dentro de sus organigramas y de su estructura departamentos de artes escénicas. Algunos de ellos comenzaron tímidamente como vinculados a los departamentos de media, ¿no?, de lo que se creía que era el futuro, de lo digital, ¿no? Y cada uno ha tomado términos según la influencia más anglosajona, que los llamaban departamentos de performing arts, con toda la ambigüedad que eso supone, ¿no?, porque artes performativas, que es como lo llamaríamos nosotros, te puede incluir desde lo más vinculado a las artes visuales como también lo coreográfico, y el modelo francés, que es el de artes en vivo. Son dos denominaciones, porque se supone que son las artes vivas que tienen esa, ¿no?, esa cosa como con el tiempo, que está presente el tiempo siempre. Bueno, pues esto ocurre, ¿no?, convertirse en otra cosa, unas instituciones que tradicionalmente se dedicaban a coleccionar objetos, empiezan a abrirse hacia la danza y a la performance a la vez. Esto se puede explicar por, bueno, múltiples motivos, desde
La inclusión de piezas, por ejemplo, que venían de las artes escénicas, pero que empiezan a considerarse dentro del museo como fundamentales dentro de la propia historia del arte y que se habían dejado hasta ese momento fuera, como fue la incorporación en un momento del cine o de la fotografía. La incorporación también de trabajos cada vez más interdisciplinares dentro de la carrera de los propios artistas, que muchas veces, ¿no?, pasaban de un medio a otro o pasan de un medio a otro y cada vez más. Y que se convierten como en piezas inclasificables. Y cómo no, bueno, un público que empieza a demandar una experiencia en el museo distinta a la de exclusivamente ver objetos. Un tiempo, bueno, espectacular, que es lo que, ¿no?, que son los momentos que estamos viviendo. Pues aquí hay, desde empiezan a incorporar el MoMA de Nueva York, el Pompidou, el Walker Art Center, la Fundación Serralves, el Reina, que desde 2008 tiene una línea de artes escénicas, y cada uno ha tenido además una relación distinta con esas artes escénicas y con lo que creían que debían de hacer sus departamentos. Algunos consideraban que tenían que hacer recreaciones históricas de piezas o de performance, que es lo que hace un museo, ¿no? Coger cosas antiguas y mostrárselas al público. ¿No?, en la forma más conservadora. Pues creen que los museos tienen, ese es su deber, hacer eso. Hacer exposiciones, que se han multiplicado además, con documentación. O sea, exposiciones de documentación y de archivo en torno a las artes escénicas o performativas, que es el único documento, la única documentación a través de la cual podemos llegar, ¿no?, a un pasado de lo escénico. O también promover piezas nuevas, igual que se hacen exposiciones de jóvenes artistas, ¿no?, pues promover piezas nuevas relacionadas con lo performativo o con lo coreográfico. Por tanto, el museo, como cubo blanco y contenedor de objetos, empieza a incorporar propuestas artísticas donde se incorpora el fenómeno del tiempo como un fenómeno implícito a ellos. Y eso pues genera muchísimas tensiones con la institución. Tensiones por ese carácter efímero y la dificultad de poder, desde catalogarlo hasta incorporarlo, por ejemplo, al mundo del mercado. ¿Cómo vendes tú? ¿No? Es como el caso de la pieza esta de Arco, la que causó es el revuelo la del rey, la del príncipe, ¿no? Que preferí olvidarla. Claro, bueno, pero bueno, eso lo que te lleva es cómo lo vendes en el mercado, que es la problemática que tiene un museo frente a esa cosa efímera. Y también la tensión dentro de la dinámica interna del propio museo, de las cuestiones de la seguridad, por ejemplo, dentro de un museo, de tener cosas en movimiento, de las propias formas museográficas son cuestionadas. O sea, ¿cómo haces tú esa exposición sobre lo escénico o lo performativo si no tienes objetos? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? O sea, ¿qué se empiezan a cuestionar todos los museos? Los aspectos prácticos, los llamados, pues, ¿cómo incorporas piezas a las colecciones? ¿Y qué piezas son las que tienes que incorporar? Pues primero hay una gran preocupación y muchísimos estudios de cómo se hace esa catalogación, porque son efímeras, y cuestiona, por tanto, las nociones de autoría, de autenticidad, de documentación, de memoria, puesto que la performance había aparecido como una forma marginal de expresión artística y que pretendía además romper esta cosa de la institución. De pronto la institución absorbe la performance, deja de ser algo marginal para otorgársele un valor.
Y ese valor es el que hace que existan tantos, ¿no?, problemas desde lo museológico. Por ejemplo, si estamos trabajando en un departamento de conservación de un museo y deciden comprar las piezas fotográficas de lo de Lleida Borges, tú compras las fotos, pero estás comprando, esas fotos van a ir a la biblioteca, al departamento de la biblioteca del museo, al departamento de documentación del museo, o si esas fotos las hizo un artista, se van a convertir en una pieza de museo en sí, sin que tengan ese valor documental. O sea, puede ser interpretado desde muchas formas. ¿Es un documento? ¿No es un documento? ¿Es una pieza es una obra de arte? ¿No es una obra de arte? Y depende de cómo la catalogues, va a ir a un departamento u otro dentro del museo. Y depende de cómo la catalogues, eso se va a insertar en el discurso que da el museo, de la propia historia del arte. En ese caso de la foto, por ejemplo, ¿qué es lo que está comprando el museo? La imagen a través de la cual tú puedes reconstruir la pieza, porque ves que aquel está cogiendo un libro y haciendo no sé qué, y lo ves a través de la foto, o en realidad estás comprando documentación de la foto. Por eso les decía que esta parte es un poco ardua, pero es que es una problemática real de cuando viene llega una pieza, entra a la colección. En el caso del Reina, por ejemplo, desde el 2013 se decidió, poner un departamento que es el único, además, que no obedece a un nombre como pintura, al medio propio. No es ni pintura, ni escultura, sino que es como un departamento, además, transversal, porque tiene esa relación que les digo, sobre todo con la parte de la biblioteca y de documentación, y además con colecciones, ¿no? O sea, es transversal a todas. Desde el 2013, el trabajo que hace es buscar obras que están imbricadas o relacionadas con la propia colección del museo, desde lo escénico y lo performativo, y lo que se hace es estudiar qué interpretación también se le da para ver a qué departamento va o cómo, ¿no?, o qué discurso se va a realizar a través de ella. Aquí habría otra pregunta que hacer, que es, mira, hay dos ejemplos dentro de la colección del museo. Esta es una pieza, para que se hagan una idea un poco de la dificultad. Pues aquí hay Trisha Brown, que es una de las coreógrafos que le hablaba de ese periodo como de los 60-70 de la danza minimalista americana. Se pone un vídeo de la pieza. En este caso se conserva el vídeo de la época, pero podríamos estar poniendo un vídeo, por ejemplo, actual de una recreación de cómo era la pieza. Y al lado, Guide de Content, esos libritos y esas cositas que hay ahí, es a la vez obra plástica, pero a la vez es la escenografía de una obra de teatro. O sea que si se vuelve a representar esa obra, estaría creando un dispositivo muy distinto de lo que está haciendo, ¿no?, ahora en el museo como objeto de arte per se. Porque además él lo creó así, él lo creó como son piezas de arte cada una y a la vez funciona como dispositivo para una obra de teatro. Dentro del museo, aparte de coleccionar las piezas, pues está esa línea de qué hacemos con esas piezas del pasado que queremos recuperar. Y aquí hay muchas opiniones
distintas de cómo acercarnos a ese pasado desde lo, ¿no?, de lo performativo, de lo coreográfico. Porque también los propios museos se relacionan de formas distintas con ello. Puede ser, pues yo me voy a ocupar en mi línea del museo solo de aquellas piezas performativas o coreográficas que tengan alguna relación con los periodos o con las obras que tengo yo en mis colecciones. En ese caso, pues esa parte de la danza minimalista. Como tenían tanta relación entre ellos, solo voy a coleccionar eso o solo voy a reactivar piezas de ese periodo. Otros museos tienen programas independientes de artes escénicas. O sea, no hace falta tener una relación con la propia colección, sino que tú consideras a las artes escénicas como un arte más y, por tanto, no te hace falta exclusivamente ponerlo solo en la caja blanca del museo, sino que puedes llevarlo a un auditorio y a la caja negra, a lo que se considera el teatro. Y ahí crear discursos a través de esas piezas también. Después, otras formas. Ese, por ejemplo, el Pompidou es así. El Pompidou tiene una doble vertiente. Hace muchas exposiciones, bueno, en los últimos años, relacionadas con la danza, casi todo. Pero también tiene un auditorio propio donde tiene una programación autónoma que a veces, de hecho, esa programación autónoma se desborda hacia el museo. Y entonces, si ponen, por ejemplo, piezas de Pipo del Bono, pues hacen un ciclo de todas las películas que, aparte de las obras de teatro, hacía Pipo del Bono. La otra aproximación, pues yo solo hago reconstrucciones de piezas, que es lo que tienen, ¿no?, como es la labor del museo. Así que hay muchas formas de aproximarse. Como podía ser casi siempre el MoMA en los orígenes. O sea, estaba atendía más a la propia incorporación dentro de la colección y, por tanto, a esa preocupación por cómo reactivar las piezas. Bueno, pues ese cómo reactivar las piezas, que es muy difícil, les voy a poner un ejemplo antes de empezar con toda la parte más teórica. Nosotros tuvimos una exposición sobre Artaud, donde la comisaria quería que hiciésemos además reactivar esa pieza que les dije de la Piece Theatre No. 1, la de Cage y Cunningham, y las pinturas de Rosenberg detrás. Entonces, en el departamento, o sea, en el museo, cuando ella habla que la quería hacer para la exposición, se conservan documentos de cómo había sido esa pieza, pero no testimonios orales. De hecho, Cunningham lo entrevistan y dice que él no se acordaba de nada. Se sabe que en esa pieza había como un gramófono donde sonaba Edith Piaf a una velocidad como muy lenta. Se sabe que John Cage se subía a unas escaleras y que daba una conferencia sobre el Zen, mientras Cunningham estaba bailando por detrás. Eso se sabe y está en la documentación, pero no ha habido ni transmisión oral, solo documental. Y claro, si ustedes se imaginan contratando bueno, tú puedes contratar a alguien que haga de Cunningham y que haya estudiado Cunningham y que se ponga a bailar detrás. Pueden contratar a un actor que haga de Cage y que se suba y que dé una conferencia sobre el Zen. O sea, quedaría bastante raro, ¿no? O sea, sería como no sabemos muy bien qué pasó, pero nos lo vamos a inventar un poco y en realidad sería un anacronismo. O sea, ¿tendría sentido hacer eso ahora o no? Bueno, hay autores que consideran que cuando el museo decide recrear una experiencia de performance, están moviendo desde una aproximación histórica, lo mueven hacia una aproximación estética. Y por tanto,
se produce una descontextualización, ¿no?, del propio trabajo, de la creación. O sea que no tiene sentido. Bueno, ahí hay como partidarios y no partidarios de ese reenactment. De hecho, hay distintos términos para esto que yo llamo reenactment, que sería como reactivar o recrear, ¿no?, la traducción al español, que lo puedes reconstruir a través de una documentación, pero también está la reconstrucción, cuando el original se pierde o no tienes todos los datos, o lo que son las piezas de repertorio de las compañías. O sea que hay muchas formas de traer ese pasado. Y esta problemática, de hecho, no es una problemática exclusivamente del museo, sino que en las compañías de danza, por ejemplo, de estos años, de la parte de Cunningham, de Trisha Brown, que ellos acaban de morir, o en el caso de Pina Bausch, y que son fundaciones, las propias compañías pueden seguir repitiendo el repertorio hasta que hay una transmisión oral, ¿no? Pero primero, o sea, Pina se los ha contado a los bailarines lo siguen ejecutando, pero muchos de esos bailarines ya se están jubilando, ya son mayores y ya hay una segunda generación que no tuvo contacto con la primera, o sea, con la directora, con la creadora. Y aparte, o sea, hay como una tergiversación, si quieren llamarlo así, de lo histórico. Lo que pasa es que, como muchos de los autores dicen, es imposible hacer una reconstrucción arqueológica permanentemente de todas estas piezas. Entonces tenemos autores que dicen que reivindican el reenactment como forma viva de poder transmitir las artes escénicas o coreográficas. Otros que asocian esa documentación a una autoridad institucional y que al final, volvemos a decir lo mismo, son los museos los que deciden qué es patrimonio escénico o qué no es patrimonio escénico. Otros que los rechazan porque creen que es mucho más fidedigno hacer exposiciones de documentos o de archivos que hacer recreaciones de performance. Otros que hablan de ese interés histórico y del valor que conlleva lo escénico. Otros que hablan de que es un fenómeno anacrónico el poder reactivar las piezas. Otros autores que lo que hablan es de cómo se puede superar esas dicotomías, ese blanco o negro del que hablan cada uno, para poder optar por opciones que sean más abiertas. Cómo poder superar la problemática, por ejemplo, entre la memoria directa, que quiere decir la transmisión oral, intergeneracional de sociedades premodernas, y la memoria archivística, basada en el trazo, en la escritura histórica, característica de la modernidad. Hay un teórico de la danza que tiene un ensayo así muy conocido, que se llama André Lepecki, donde habla de una visión del cuerpo mismo como un archivo. Que esto es incluir a toda esta ¿no? Complicada discusión, pues un elemento todavía más. Él dice que cuando se empiezan a incorporar todo lo performativo en los museos, hay un teórico que se llama Hal Foster, que empieza a decir, habla del impulso archivístico y empieza a decir que es que todos los artistas tienen ahora como una obsesión por la documentación de sus propias piezas y que hay como un intento de ir todo el rato como a un pasado, como intentar detener el pasado e intentar conectarte con él cuando es imposible, ¿no? O sea, él lo llama como el fracaso de la memoria.
frente a ese fracaso de la memoria que propugnaba Foster, en el caso de lo performativo, Lepecki, desde la parte de danza, lo que hace es hablar del deseo de archivo. Y lo que dice es que no se trata de fijar una obra en el tiempo que sea original, que sea única, mantenerla ahí como en una cápsula quieta, sino que tú la reactivas para liberar otras posibilidades, para que esa pieza pueda abrirse a otros campos que en su momento no tocó y, por tanto, enriquecerla. Sería un poco como en la línea de Isabel de Navarán, ¿no? Que está trabajando mucho en reactivar. Más desde el deseo y a ver qué ocurre trayendo esa pieza al presente, que ya no es esa pieza, ¿no? Exacto. O sea, simplemente con el hecho de hacerla ahora ya no es aquella. Ya no es aquella. Claro, ya no es. En el caso de Pina no son ni siquiera sus bailarines, pero es que aunque fuesen sus bailarines, sus cuerpos han cambiado. Y el propio cuerpo de cada uno de nosotros, que es lo que habla Lepecki, es un archivo. O sea, tiene una memoria de todo lo que has vivido y también dependiendo del tiempo en la que lo hagas. Entonces Lepecki da como una luz en todo esto, ¿no? Que dice, bueno, no hace falta que nos quedemos en la imposibilidad de poder hacer recreaciones de piezas, porque podemos hacerla incluso aportando, ¿no?, visiones nuevas desde lo contemporáneo. De hecho, igual que pasó con los artistas plásticos o de lo performático, en esa obsesión que hablaba Foster, de ese impulso archivístico, muchos de los coreógrafos contemporáneos usan como material para hablar de la danza contemporánea experimental el pasado o la recuperación, ¿no?, de otros cuerpos o de piezas anteriores para problematizar, ¿no?, la creación actual y la propia danza sobre todo. Entonces, bueno, pues Lepecki dice que así se acaban los deseos de ese autor que hablaba de su obra como las últimas palabras que se podían decir, ¿no?, de una pieza, como ahí se acababa, ¿no? Aproximaciones distintas a este tema desde la danza, pues puedes aproximarse, hay piezas, y él habla de Fabián Barba, que tiene una pieza donde reconstruye de una forma arqueológica cómo bailaba Mary Bigman, o sea, desde cómo eran las lámparas y lo que le iluminaba para que se viese el cuerpo, o cada uno de los movimientos, o sea, es una reconstrucción arqueológica. Reconstrucciones como, bueno, hay otro autor que se llama Martin Nachbar, que lo que hace es crear una pieza sobre, bueno, también como una pieza antigua, que la conoce a través de vídeo, pero él lo que hace es como problematizar en la propia pieza el problema que tienes de fuentes orales, de archivos, etc. Como la única forma de poder acercarte a eso es, yo no pude vivirlo, no tuve una transmisión, lo único que puedo hacer es intentar ser lo más transparente, ¿no?, o lo más claro con el público, ¿no?, de yo no puedo hacer esto de una forma arqueológica porque es imposible, pero te puedo mostrar todos los problemas que yo me encontré a la hora de intentar que mi cuerpo pudiese activar de nuevo esa pieza. Pues desde que su cuerpo no era igual al de la bailarina hasta, ¿no?, hasta la imposibilidad porque no tenía suficiente documentación sobre la misma pieza. O, bueno, o el caso, por ejemplo, de las reconstrucciones que hace el mismo artista sobre su propia obra, como lo hizo Marina Abramović en el MoMA, donde ella misma hacía reinterpretaciones y reactivaba sus piezas. Era el mismo cuerpo, ella seguía siendo ella, no como en el caso, por ejemplo, Fabián Barba era como una especie de medium donde él hacía de Mary Bigman y era su cuerpo Mary Bigman, Nachbar, que sigue siendo él, y Marina Abramović sigue siendo ella, pero que ella, no es la misma ella de hace 20 años, ¿no? Bueno,
Entonces, la entrada de esas piezas en la institución provoca una paradoja. ¿Qué formas institucionales pueden mantener, son capaces de mantener vivo lo inmaterial? O sea, ¿el museo puede hacer eso? ¿Un archivo puede hacer eso? Entonces, han existido distintas aproximaciones, desde un laboratorio, el laboratorio de performance que crea Robert Wilson, Marina Abramovich hizo un proyecto en 2016, y acercándonos desde lo escénico a esa respuesta, estaría el caso de Boris Charmans, que a través de lo que él llama Museo de la Danza, y desde la danza, que para mí es lo interesante, es que todas las demás vienen desde, ¿no?, un poco más desde lo plástico, habla sobre el archivo y el museo respecto a lo coreográfico y entiende el cuerpo como el mismo, como un museo, como que cada uno de nuestros cuerpos, al ser archivo, memoria, es también un museo en sí mismo. Y habla de, que esto es precioso, la improvisación del bailarín entendida como una arqueología de los gestos, donde cada uno de esos gestos que tú has aprendido a lo largo de toda tu vida, ¿no?, vas haciendo como una arqueología de la memoria del cuerpo. Él tiene una pieza que también hicimos en el museo, lo hicimos en el Reina, y lo hace en museos, donde convierte, se llama 20 bailarines para el siglo XX. Y en esa pieza lo que hace es coge a 20 bailarines, cada uno de esos bailarines interpreta como un tipo de danza o un tipo, un estilo de danza, decirlo así, en distintas salas del museo. En el Reina era en Sabatini, por ejemplo, en la parte antigua, y tú ibas paseando, cada uno de los bailarines está en tu sitio, y tú ibas paseando, y ibas haciendo una historia de la danza del siglo XX a través de los cuerpos de los distintos bailarines en las distintas salas. A su vez, esa pieza puesta en un museo convertía al museo en un museo de la danza durante el tiempo que duraba la pieza, la performance. Por tanto, estaba confrontando el museo, la colección, con la propia historia de la danza. O sea, estaban los cuadros o las esculturas y a la vez la historia de la danza junta, y cada uno de los bailarines dialogaba en cada una de las salas sus piezas con las piezas que estaban ahí. Bueno, a ver, madre mía, Y voy a hablar un poco de lo que hacíamos en el Reina, que era un poco de todo, o sea, pues desde se aportaban al propio discurso del museo, a las propias exposiciones o a la colección, desde lo escénico, nuevos discursos o complementaban los discursos. Hacíamos acciones como para recuperar patrimonio desde lo teórico, como seminarios. Y, bueno. A ver, voy a intentar poner como algunos ejemplos de lo que hacíamos. Pues reactivar, por ejemplo, la pieza de Guy de Content, que les hablaba que teníamos en la colección. Hicimos unas lecturas dramatizadas del Deseo atrapado por la cola, que es una obra de teatro que había escrito Picasso y que le hicimos delante del Guernica. Bueno, pues Israel Galván hizo como una revisitación a lo que era el flamenco de vanguardia a través de un espectáculo. O sea, como ven, son distintos formatos. Hicimos un seminario sobre la danza de los 80, de cuáles habían sido los primeros pasos de la danza contemporánea en España. Aquí se hizo el seminario y también se incluyó unos vídeos dentro de la colección en lo que permitía que la danza contemporánea española empezaba a aparecer en la colección del museo. Bueno, exposiciones como la de Simone Forti, donde Simone
vino a montar al museo esas construcciones de las que hablaba, coreográficas, que eran escultóricas y que desde que se abría el museo hasta que se cerraba y durante un mes entero estaban los bailarines haciendo siempre la pieza. Hicimos, por ejemplo, con el Conservatorio Superior, reactivar, mira, este es un caso complicado, reactivar una pieza de Ana Teresa de Queismaker, Rosas, que es como su pieza así como icónica, y que son unas mujeres sentadas en una silla y que van haciendo una coreografía como muy repetitiva, como con las agujas del reloj, bueno, como un poco suena eso. Y las chicas, bueno, este proyecto vino al Reina porque decidimos sumarnos a una iniciativa que había hecho la propia coreógrafa, donde invita en su portal, a través de un vídeo de YouTube, a que todo el mundo que quiera haga su propia versión de la pieza de Rosas. O sea, hay una versión de Rosas de, pues no sé, versión Bollywood a lo que quieras. O sea, tú te grabas, te aprendes la coreografía a través del YouTube, lo cuelgas y se lo mandas a ella. Así que hay, bueno, no sé ni cuántos vídeos tiene en la web, pero está esa pieza reinterpretada desde, no sé cuántas copias. Y esa iniciativa suya vino porque hubo un juicio bastante famoso donde Ana Teresa, o sea, la creadora de la pieza esta de Rosa, denuncia a Beyoncé porque Beyoncé le había copiado en uno de sus vídeos la pieza de Rosas, la de la silla. La problemática esta de la que hemos estado hablando, de reactivar, de qué es la danza, de cuál es la autoría, de todo eso estaba en el juicio de Ana Teresa versus Beyoncé. Porque imagínense a unos jueces o a unos abogados dictaminando si realmente había habido copia o qué era una autoría en danza o qué no. O qué se podía transmitir o qué no, o qué, bueno. Ana Teresa, o sea, Rosas ganó el juicio, o sea, Beyoncé perdió. Creo que por eso ahora contrata a sus propios coreógrafos. Y después de ese juicio, pues Ana Teresa dice, pues ahora lo gané y ahora lo voy a hacer libre. Y ahora todo el mundo que quiera puede reactivar mi pieza. Bueno, entonces una de las problemáticas de... no sé, hay piezas también desde que plantean también todas estas dudas o cuestiones. Hay una pieza de Tino Segal, hablando desde las plásticas, donde cogen a 3 bailarines, tú te sientas en el teatro y ves la misma pieza exactamente, es una pieza de danza, un solo, bailado por 3 bailarines distintos. Uno de ellos, de hecho, es Boris Armands. Exactamente los mismos pasos, la misma música, o sea, no hay ninguna variación. Tú ves la pieza 3 veces, solo cambiando el intérprete. Y ahí es, ¿no? Es donde él problematiza cómo puedes hacer cómo se hace una reconstrucción cuando un cuerpo es tan distinto al otro, ¿no? Y si entiendes ese cuerpo como un propio archivo en sí mismo, museo en sí mismo, pues se hace muy complicado, ¿no? Que sea exactamente lo mismo en las 3, aún siguiendo la misma pauta coreográfica. Bueno, antes de empezar con las preguntas, este tema han habido muchísimas exposiciones, o sea, se ha multiplicado las exposiciones sobre el tema por esta problematización que existe. Desde cómo también se enfrenta desde la museografía el incorporar las escénicas. Pues hay desde una en el Pompidou que fue sobre danzar la vida, el arte y la danza desde 1900, en el Reina estuvo la Noche Española desde el que era flamenco y vanguardia, cuál era la relación, hasta los propios cuestionamientos de la propia exposición en una
una exposición que se llama una exposición coreográfica, que es la de Matthew Copeland en 2007, y que lo que hacía era cuestionar que la memoria estuviese relegada solo a la colección del museo, sino que también pasase a la exhibición. Y que, de hecho, en 2017 hubo una reactivación de la propia exposición en el K2M. Exposiciones en el K2M como Caja Negra, Cubo Blanco, que hace referencia a eso que les estuve hablando de cómo, ¿no?, del trasvase de uno a otro. O, ya para darle una vuelta, sería como desde la danza se enfrenta al museo, que es un proyecto que se llama Dancing Museum y que lo organizan centros de danza, centros coreográficos o centros de residencia, y que lo que hacen es ir a los museos, hacer proyectos con coreógrafos dentro de los museos y ver cómo, poder como analizar, es como una investigación, cómo lo escénico puede ayudar a reactivar los propios museos. Cómo creas nuevos públicos a través de lo escénico o de lo performativo. Y ya está, y ahora voy a por las preguntas. Así que después, no, porque haciendo la charla, le decía a Gilberto que teníamos que, entre los dos, hacernos por lo menos algunas preguntas de todo esto y que las pudiésemos contestar entre los dos o entre todos, si el público se anima. Que son preguntas tan complicadas como cómo pueden insertarse los espectáculos, ¿no?, o lo escénico en la política de programación y en el propio espacio del museo, los dos, en tu línea de programación y cómo se insertan dentro del propio edificio. Que es la pregunta que se han hecho todos. O por qué, esta es otra ¿por qué han empezado los museos y centros de arte a programar eventos de artes escénicas? Si es porque la repetición de piezas inmateriales supone un giro hacia lo que es el museo posmoderno, o sea, donde, ¿no?, lo inmaterial, que va hacia la producción de acontecimientos a modo de espectáculo, o el museo tardomoderno, que es consciente de que las narraciones de la historia del arte pues estaban incompletas sin lo escénico, pues empiezan a incorporarlos en el formato expositivo y se suman a todas las demás, a la escultura, a la pintura, etc. Así que nada, no sé, empiezo por ti, hablemos al debate o... Esta. Las tienes ahí. ¿Cómo primera, ¿cómo insertas los espectáculos en la política de programación de un museo? Yo creo que a raíz de lo que tú planteabas, la posibilidad de haber utilizado las artes escénicas como una forma de crear nuevos públicos, para mí ese es el principal riesgo, ¿no?, que es como simplemente, y era una cosa, por ejemplo, que hablaba el otro día con Maso, ¿no?, cómo se va incorporando todo lo performativo, lo coreográfico, simplemente como una cuestión para atraer nuevos públicos y como algo que no acompaña el proceso realmente expositivo. Ese es el principal riesgo para mí, o sea, cuando la introduces al museo y de nuevo la vuelves a recontextualizar con otras prácticas anteriores, la atas a una cadena de progreso. Y en ese sentido creo que... No sé si me he explicado sí. o liado todavía más la cosa. Sí, pero yo sí que creo que hay una idea de progreso ya per se, o sea, en la danza. O sea, hay una parte que no, pero como en cualquier arte, yo qué sé, como la fotografía, da igual, como en otro medio cualquiera, o la arquitectura, o el diseño, no importa. O sea, hay una parte donde hacen como una cosa como más, debe decir funcional, pero no es la palabra funcional, donde tú no eres consciente tanto de esa evolución, ¿no?, de lo artístico, pero otros coreógrafos que... Lo que pasa es que yo veo la posibilidad de no ser consciente como una ventaja en ciertos aspectos. Para mí el problema, que es algo de lo que habla Boris todo el rato y que creo que tiene mucha razón, es lo del tema del mercado. O sea, que lo coreográfico o lo performativo, cuando tú no puedes comprar cosas y no tienes un valor de mercado tan altísimo como tiene las artes plásticas, pues se hace más
complejo dentro de los museos o dentro de los centros de arte. Pero claro, esa es la capacidad del, pero el Puedes museo venderla. debería escapar de toda esa cuestión. Entonces ese es el Claro. gran problema, es decir, del objeto que se compra. O sea, es cuando yo creo que es como la gran labor del museo, decir, coño, crear un espacio paralelo que permita el desarrollo, pues si estamos constantemente reivindicando la posibilidad de acompañar la práctica del artista, es precisamente eliminar la posibilidad de tener el objeto, como una cosa enormemente poderosa e incluso como un elemento de resistencia, que es casi... Sí, pero al final siempre caes en que el museo siempre es el que decide, sea objeto o no, qué es lo que está en la historia y lo que no. Qué es lo que es relevante o lo que no, ¿no? Pero es que como bueno, es que habrá que ver la historiografía de los propios museos, ¿no? Entonces la capacidad que tiene el museo de decidir o no decidir, en perspectiva, es algo que cuestiono. Es decir, con el que yo mismo tengo una problemática grande, ¿no? Es decir, Sí, un poco complicado. Pero preguntas o algo, ¿no? No, es que es un tema complicado, ¿eh? No es nada sencillo, ni la aproximación, ni el objeto, que es difícil. Como a complicarlo todavía más, ¿no? Una duda que tenía. Todo esto entiendo también que viene, como lo nombrabas tú ahora, ¿no? Como el desarrollo de los medios también, ¿no? De que estamos hablando, bueno, fotografía, se cobra conciencia de una serie de cuestiones en relación con la performance, se puede plasmar, se puede mantener a través del texto, demás. Y mi pregunta también tiene que ver con cómo entra. Yo sí creo que es una cosa que tiene que ver con la primera pregunta, ¿no? O no, con la segunda, perdón. Que tiene que ver con que los museos tienen también una necesidad de provocar acontecimientos y cosas que ocurren en el espacio. Tiene que ver con Internet, ¿no? Y la capacidad que tiene la gente para, en un acceso virtual, ver mucho, ¿no? Entonces el museo ya no tiene ese papel de ir a ver algo, ¿no? Tiene que ser como ir a vivir algo, ¿no? Tener ese papel un poco. Y nada, bueno, simplemente como Sí, que... de la experiencia, sí, sí. Como así, de formar parte, ¿no? Y no, mi pregunta es un poco eso, ¿no? Si dentro de las teorías en las que has manejado, ¿no? En relación a esto, ¿no? En qué medida Internet está empezando a ser un campo de reflexión de cómo se preserva, ¿no? Yo creo que Internet es un lugar donde se preserva la performance todo el rato, ¿no? Los challenges estos de YouTube en los que la gente se... Sí, cosas que no se graban y que lo ha grabado alguien con una cámara que estaba en el público. Sí, no, pero aparte digo la cosa esta de los youtubers que hacen como que hacen un reto para que otra persona imite eso, ¿no? Y hay una cosa, no tiene un grado artístico, ¿no? Digamos, o no tiene una consideración quizás, pero no sé, me parece como... Pero sí. O sea, tú piensas que el otro día en las charlas estas de la Biblioteca Nacional, las conservadoras de la Biblioteca Nacional estaban hablando de cómo ellos conservaban los Twitter. Los recogen. Entonces ya eso te dispara... Bueno, pues ahí también la problemática de que de repente como Biblioteca Nacional dice, o sea, es que existen los twitters, o sea, y yo recojo eso porque ya no sé, tengo que recoger algo y no sé lo que recoger, pero claro, no tienes ni capacidad, ¿no? Se considera como un patrimonio documental. Sí, pero que cuesta creer que alguien en un futuro vaya a la Biblioteca Nacional a buscarlo. O sea, es lo que pone de manifiesto es la propia obsolescencia de nosotros como espacio o de llegar o de qué podemos nosotros aportar a todo. Es que ellos están en lo más puntero de lo puntero, vamos. Pero por otro lado, es como quién va a ir a la Biblioteca Nacional a buscar los tweets. Pero es lo que me decían ellos, o las web, es que desaparecen. Sí. MySpace, que acaba de desaparecer y se ha perdido y era como lo más moderno en su momento, ¿no? Y ahora acaba de perder no sé cuánto. Está ahí. Igual que la documentación también está, ¿no? Como lo performático. Igual de efímero es una cosa que la otra, ¿no? Para ir un poquillo acabando y eso, sí, yo te quería preguntar, precisamente ahora en la experiencia en el otro lado. En el otro lado, estabas hablando antes, por ejemplo, de llevar a Sol Levitt al canal, un poco para acabar con eso, un poco. Sí. ¿Qué te ha aportado ahora esa práctica? Por un lado, creo que el traslado que estaba contando, que hace un par de semanas, o sea, por un lado creo que lo que me aporta en el teatro, la experiencia del museo, ha sido entender
igual que estamos como solicitando, ¿no? Como que el museo incorpore para hablar de un tema determinado a muchos lenguajes o distintos medios, creo que los teatros tienen que hacer lo mismo. O sea que si yo estoy hablando, como era el caso de lo de Lyon, de una pieza como histórica de Lucinda Child, que es Dance, que es como una pieza como, no sé, como si traes el Guernica, no sé, algo como... y además era una pieza que Lucinda Child sigue activa y que ella traslada su pieza a los bailarines del ballet de la Ópera de Lyon. Y ella decide, porque esa pieza se hacía con unas proyecciones de Sol Levitt, decide volver a grabar plano por plano, exactamente igual como lo había hecho Sol Levitt, a los bailarines. Ella grababan, eran vídeos de los bailarines que se proyectaban sobre los bailarines que de verdad estaban bailando y tú veías la proyección de ellos también bailando. O sea, eran dos planos. Y creo que también en función de los teatros, bueno, ya se hacía ese planteamiento como que decía que no quería hacer una reconstrucción histórica de lo que había sido Dance, sino hacer una visión desde la actualidad y con los bailarines actuales. Y esos cuerpos tan distintos, además, porque ves los bailarines de Lyon y son como, bueno, o sea, puedes hacer el estudio de anatomía con ellos. Esos cuerpos no los tenían los bailarines en los años 60, 70 con los que trabajaba Lucinda. Esa parte técnica no estaba. Y ella decía que quería hacer una transmisión de la pieza, pero desde la mirada de ella, de hoy también, de lo contemporáneo, o sea, asumiendo que no se podía hacer una reconstrucción histórica. Bueno, creo que presentar eso en un teatro, nosotros presentamos Dance, trajimos con lo que tú te sentabas en una butaca y lo que estabas haciendo era ver una pieza de museo, pero en un teatro, o sea, era darle la vuelta ¿no? Y decir, esto es una pieza histórica, ¿no? Y he traído, ¿no? Esto a lo escénico y a lo que se supone que es vivo, que creo que tenemos que mirar hacia ahí también desde el teatro. Hacimos, bueno, una charla con ella trajimos al comisario de la exposición que se había hecho con todos los fondos documentales de Lucinda, a que diese una charla sobre la relación de su obra con la arquitectura. Y además, en el Reina, en este convenio con el que tenemos, se hacía la reactivación, o sea, el reenactment de las piezas, de las primeras piezas que había hecho Lucinda, pero que la que las bailaba era su sobrina, Ruth Child. Ella le había enseñado a Ruth las piezas y las reactivaba. O sea, que era como es tener también en el teatro, bueno, y además proyectábamos las piezas de los años 60, 70 de la obra de Lucinda. Era intentar, ¿no? Como una visión como de prisma, donde tú puedes ver la obra de un autor, al final es como una exposición antológica, ¿no? Donde tú puedes ver el recorrido a lo largo de la historia de muchas piezas de la misma autora, pero en un teatro, y con formatos muy distintos. Organizamos también un taller para quien quisiese acercarse desde el cuerpo a lo que significaba la danza minimalista. Así que creo que sí que me lo he llevado aparte de... Sí, de poder repensar, o sea, de poder desde lo escénico estar reflexionando sobre las mismas problemáticas de la sociedad contemporánea que tiene un museo o un centro de arte, pero desde los lenguajes de lo teatral o de las artes del movimiento o de la danza, igual que los demás. Sería. Bueno, pues nada, agradecerte que hayas sacrificado una tarde con nosotros de tus vacaciones, porque la verdad es que no la invitamos, sino que ella vino y la cogimos al lazo. Y nada, esperamos verte pronto y que esto reactive una serie de cuestiones en el centro. Muy bien, muy bien. Gracias, Natalia. Gracias.